Como podrán notar, tuve que someterme a una dieta de lo más rigurosa porque sabía que se venían encima ya los cuartos de final de la Champions League, que iba a tener que hacer predicciones y que de alguna manera tenía que encajar en este cuadro de cuartos de final. Así que sin moverme demasiado, iremos determinando qué equipo es favorito en cada una de las eliminatorias hasta tener la gran final y el próximo campeón. Si están aquí viendo esto en marzo, bienvenidos. Si vienen del futuro solamente para pitorrearse de mis predicciones, bienvenidos también. Real Madrid contra Chelsea, tercera vez que se enfrentan en una ronda decisiva de la Champions League y lo hacen con entrenadores distintos cada vez, ¿no? Porque hace un par de años era el Chelsea del recién llegado Tuchel contra un Madrid de Zidane que ya iba de salida. El año pasado era el Madrid Ancelotti contra el Chelsea de un Tuchel que ya iba de salida y ahora es el Madrid Ancelotti otra vez contra el Chelsea de Graham Potter. El Chelsea ganó la primera vez, el Madrid ganó la segunda, parecía que lo tenía todo resuelto y sin embargo Thibaut Courtois terminó siendo el héroe para poder avanzar de ronda y ahora parece, dentro de todo el respeto que se tienen que guardar mutuamente los dos últimos campeones de la Champions League, pues parece una lucha desigual porque uno representa el caos, que es el Chelsea, y el otro la estabilidad. Porque más allá de la irregularidad de la que siempre hacemos mención cuando hablamos del Real Madrid y de lo impredecible que es de un partido a otro, donde sí es regular es a la hora de avanzar rondas y de remontar y de hacer lo que sea necesario en la Champions League. Y es un cuadro estable además, es un cuadro que ha cambiado muy poco a sus principales futbolistas, mientras el Chelsea ha hecho todo lo contrario. No hay un ejemplo más dispar a la política del Real Madrid en los últimos años que esa que ha instalado el Chelsea, ya con Abramovich, pero más aún con la llegada del nuevo propietario Todd Boehly. Entonces, a partir de este análisis de la estabilidad que tiene uno y el caos y reinvención permanente en el que se encuentra el otro, podemos decir que el Madrid es el gran favorito, pero también hay que recordar que el Chelsea en estos momentos es cuando más peligroso ha sido históricamente en la Champions League. Ya les hablaba de Tuchel reemplazando a Lampard y consiguiendo contra todo pronóstico ganar la Champions League hace un par de años. Entonces, aún dentro del caos, el Chelsea históricamente es un equipo al que hay que guardarle cierto respeto, pero siempre que encontremos un proyecto basado en la estabilidad contra un proyecto que está reinventándose cada 6 meses, pues la apuesta normal y sencilla sería para el Real Madrid. Si a esto le agregamos cómo el Madrid va condicionando siempre las eliminatorias en cada ronda de cada año de la Champions League, ¿a qué me refiero? A que cuando el Madrid remonta a Liverpool, no solamente remonta a Liverpool, sino que ya va ganando su siguiente partido, ¿no? Porque también el Liverpool ya estaba condicionado, porque sabía desde el momento en el que se fue arriba 1-0, 2-0, que había despertado a la bestia, porque lo había visto antes, porque lo había vivido antes, ¿no? El Chelsea también lo ha vivido antes, y cuando no lo han vivido, pues lo han visto en televisión, porque ocurre una y otra vez. No hay nada más peligroso que pegarle al Real Madrid, y la paradoja es que para ganarle, pues hay que tratar de pegarle. Entonces, desde que el Liverpool le va ganando 2-0 al Real Madrid en Anfield, la remontada no solamente permite que el Real Madrid avance a cuartos de final, sino que ya condiciona el estado de ánimo del siguiente rival. Todavía no sabíamos quién iba a ser. Todavía no sabíamos ni siquiera si el Real Madrid iba a pasar a la siguiente ronda, porque aunque estaba encaminado, todavía tenía que jugarse el partido de vuelta. Lo que sí sabíamos es que fuera quien fuera su rival en el sorteo, ya iba a estar condicionado por esta bola de nieve que crece y crece a cada remontada del Real Madrid. Entonces, no tengan la menor duda que es muy probable que el Chelsea se vaya arriba, 1-0 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, y que quizás caiga el segundo, pero eso no le va a garantizar nada, todo lo contrario. Lo único que va a garantizar es que va a despertar a la bestia, porque lo hemos visto una y otra vez. Entonces, si al Chelsea le meten el primer gol, malo, porque nadie quiere estar abajo del marcador. Si el Chelsea mete el primer gol
y el segundo y despierta al Real Madrid, pues también malo. Y eso, quieran o no, está en la cabeza de los jugadores que lo han visto, que lo han vivido, y que en cuanto el Real Madrid mete ese hipotético gol, el primero de una hipotética remontada, pues todo lo demás ya cae sobre su propio peso. Así que analizando la historia moderna también, no solamente la del conteo de Copas de Europa, y el momento en el que se encuentran uno y otro, y lo condicionado que está siempre el rival del Real Madrid, sea quien sea, cuando se enfrenta a él en octavos, en cuartos o en semis o en una final de Champions League, todo eso indica que este duelo entre los dos últimos campeones de la Champions League tiene como amplio favorito al cuadro español. La eliminatoria que se antoja más es la del City en contra del Bayern Múnich, por lo menos desde mi punto de vista, en la medida en que enfrenta a seguramente dos de los tres equipos más poderosos de Europa, hoy y durante todo el año, y diría yo durante los últimos 5 años y más, porque si es cierto que el Bayern Múnich no ha ganado tantas Copas de Europa como quisiera en los últimos 10 años, ha ganado 2, que ya las quisiera el Manchester City, y que el Manchester City, pues eso, que se ha quedado corto en la Champions League, no dejan a ambos equipos de mantener un nivel de excelencia establecido sobre todo en sus ligas, en la Bundesliga y en la Premier League, pero también en Europa, hasta donde les ha alcanzado, y en este caso sí que al Manchester City le ha alcanzado menos. Lo hemos visto decepcionar, llegar muy bien tras fase de grupos, tras octavos de final, solo para claudicar ante equipos poderosos en algún momento, como ha sido, por ejemplo, el Real Madrid en la última temporada, pero incluso otros no tanto, ¿no? Hemos visto al City de Guardiola claudicar ante equipos como el Lyon, como el Mónaco, aunque era un equipazo el Mónaco, no deja de ser un equipo extremadamente joven. Ha caído ante el Tottenham Hotspur, ha caído ante un Liverpool que todavía no era el Liverpool que hemos conocido en los últimos años, ¿no? El Liverpool que vence al Manchester City empieza a creerse otra vez un equipo grande en Champions League a partir de esa eliminatoria en la que sorprenden al equipo de Pep Guardiola. Así que esto no es nuevo para el City, al contrario, ha decepcionado llegados a cuartos de final, a veces semifinales, una vez en la final, en donde perdió en contra del Chelsea. Y esta historia que es muy difícil de explicar porque a final de cuentas estamos en un fútbol moderno, hiper profesionalizado, donde esos equipos tienen super figuras que lo han ganado todo, pero hay un momento en el que el escudo y los colores y la camiseta que estás portando pesa más que la del rival, y esto, aún siendo difícil de explicar, gente tan reconocida como Pep Guardiola no tiene más que doblar las manos ante esa realidad y tratar de cambiar la historia un año más, pero el Bayern Múnich tiene eso como ventaja. Y yo diría que es su única verdadera ventaja. No es menor, pero sí es muy difícil de calibrar, ¿no? Porque el Manchester City tiene grandes futbolistas, campeones, independientemente de que el escudo que portan nunca en su historia haya ganado la Champions League. Eso no debería de pesar tanto como al final sí pesa, pero sobre todo llegados quizás a semifinales o sobre todo en una final. Si la final fuera Bayern contra Manchester City, yo creo que este argumento a un solo partido y con el peso de jugar una final valdría mucho más a favor del Bayern Múnich, y principalmente me parece a mí es el tema de la defensa. Defiende mejor el Manchester City. Estamos ante una eliminatoria que va a tener muchos goles. Sería muy sorprendente lo contrario. Son dos equipos ultra ofensivos, pero hay diferencias porque el Manchester City defiende mejor. No le generan la cantidad de oportunidades que sí le generan al Bayern Múnich. Recupera mejor tras pérdidas, se posiciona mejor en campo rival. Una vez que el Bayern y el City están en campo rival permanentemente, ambos son muy peligrosos y es muy difícil escoger cuál de los dos es más complicado. Pero si hablamos de lo vulnerables que llegan a ser, el City cada vez es un equipo menos vulnerable, y el Bayern Múnich de Julian Nagelsmann todavía a la espera de enfrentar a un equipo de este calibre. Ya lo hizo contra el Paris Saint-Germain y pasó con nota. Si es un equipo al que le generan demasiadas ocasiones de gol, inclusive en la Bundesliga, y nos deja la sensación que si esas mismas oportunidades las tiene el Manchester City con Haaland y compañía, pero sobre todo con Haaland, entonces al Bayern Múnich seguramente le van a facturar
lo que no suelen facturarle sus rivales en la Bundesliga, que de todas formas le hacen varios goles y le generan muchas oportunidades de gol. Yo creo que ahí está la clave del partido. Es verdad que falta mucho para que se juegue. Hay demasiadas dinámicas que van a cambiar, lesionados que tendrán que tomarse en cuenta, pero ahora mismo entre dos equipos súper ofensivos, el Manchester City lleva las de ganar, porque además el Bayern Múnich no puede jugar a otra cosa, sino es a ese intercambio de golpes. Puede, pero no le conviene, y no por románticos, sino porque nada le alejaría más de la victoria que cambiar su forma de jugar para un partido específico y sobre todo contra un equipo como el City. Es verdad que hay otro perfil de equipos que se le pueden complicar más al City, pero si el Bayern intenta eso, no lo va a hacer. No lo va a hacer bien porque no está acostumbrado a ello. El Bayern es un equipo que necesita atacar permanentemente y procurará hacerlo aún a riesgo de que el Manchester City sea mucho más peligroso y aproveche en algún momento lo vulnerable que es un equipo como el Bayern, que toma muchos riesgos y que no acaba de defenderse de una manera que podríamos considerar ideal como para enfrentar con garantías un duelo ante un rival como es el Manchester City. El gran campeón del sorteo fue el Napoli, ¿no? En la medida en la que en su camino hacia esta hipotética final no tendrá que librar batallas y matar a las bestias más complicadas, que son sin duda el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Manchester City, y podemos agregar también al Chelsea. A nada de eso se enfrentaría el Napoli camino a la final, y eso parece que son buenas noticias, porque inmediatamente el Napoli tiene muchas más posibilidades de meterse a una final para la que ya empezaba a ser candidato solamente por la manera en la que juega el Napoli, que debería ser suficiente, pero además porque en este camino va a eludir a los más complicados. El tema es, no sé si esto es necesariamente bueno para el Napoli en la medida en la que ahora son favoritos. Ahora sería ya hasta una exigencia, podría ser una decepción que no se metieran a la final con el camino allanado como parecen tenerlo. Y no es nada de eso. El Napoli es un advenedizo en cuartos de final de la Champions League. Y aunque el Milan hace mucho que no estaba en estas instancias, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un equipo que ha ganado muchas veces la Copa de Europa. Eso pesa. Y si no pesara, de todas formas, lo hemos visto muchas veces. Llegados a estas instancias en competiciones internacionales, cuando se enfrentan equipos de la misma liga, suelen ser partidos muy cerrados y por norma no acaba ganándolos el que está por encima en la clasificación, porque ya no es jugar al mejor en 38 jornadas. Eso ya lo sabemos. El Napoli es mucho mejor a 38 jornadas que el Milan, pero a 2 partidos el Milan tiene mucho que decir. El Milan, como último campeón de la Serie A, el que va a tener que ceder el Scudetto, tendrá que evitar que el Napoli se meta en semifinales. Y vaya que si un equipo ha mejorado desde los octavos de final, es el Milan. El Milan llegaba con muy mala inercia, ha recuperado a lesionados y sobre todo a Maignan. Es muy importante que el portero haya regresado porque le da confianza a sus defensas, estos a su vez a los mediocampistas, y se hace un efecto dominó positivo para que el Milan sea mucho más sólido desde el regreso de su gran portero francés. Este es uno solo de los factores de un Milan que ahora es más defensivo. Nunca fue un equipo demasiado ofensivo tampoco en los mejores tiempos de Pioli, pero ahora todavía es más defensivo, lo necesita, juega con línea de 3 y va a ser complicado, seguramente va a ser complicado para el Napoli, que por lo general en Italia y en Europa ha logrado ganar sus partidos con solvencia, sin sufrir. Le ha tocado un par de escenarios, eso es lo que tendrá que cuidar, que no se parezca. Han sido 2 excepciones, pero podría ser también una excepción, sin ninguna duda el Milan va a trabajar para ello, encontrarse a rivales como fueron en su momento Inter y Lazio, que son los únicos que han logrado hacerle cosquillas esa temporada a un Napoli que curiosamente, paradójicamente, tiene en esa solvencia con la que ha ganado cada partido, esa autoridad, no ha sufrido nunca, no ha tenido que remontar. Y en la Champions League se sufre. En la Champions League muchas veces hay que remontar. ¿Sabrá sufrir el Napoli? No lo sabemos, porque nunca en esta temporada ha estado en ese escenario. Siempre ha dominado porque cada partido somete al rival, porque no hay un equipo en Europa que ataque mejor, porque no hay un equipo en Europa que defienda mejor, porque hace mucho que no veíamos un equipo como el Napoli,
pero a la vez tiene esa etiqueta de héroe trágico, ese partido complicado, ese doble partido complicado ante un rival que sí ha ganado muchas veces la Champions League y que sí regresa a cuartos de final después de mucho tiempo, enfrenta al mejor equipo de todos, pero no siempre el mejor equipo de todos acaba ganando la Champions League, más bien lo contrario. De todas formas, quiero inclinarme a pensar que el Napoli va a avanzar a las semifinales. La última llave de cuartos de final nos presenta un duelo de maldiciones. Otro equipo italiano, el Inter, que no logra meterse a estas instancias desde hace mucho. Es decir, la maldición del Inter le pegaba desde 2010 cuando ganó el triplete y no volvió a ganar nada en mucho tiempo, ni a nivel doméstico, olvídense, a nivel internacional. Claudicaba una y otra vez en fase grupos y ha logrado escapar sus fantasmas y ya no solamente pasar a octavos de final, que se le complicaba muchísimo, sino ahora dar un pasito más y meterse a cuartos de final. La maldición Koeman es mucho más compleja, lleva muchos más años. Se supone que en 100 años no va a ganar nada a nivel internacional el equipo lisboeta. Ya cumplió como 70 y le quedan nada más como 30 por saldar. Pero es evidente que aunque en su momento, cuando ocurre la maldición Koeman, el Benfica es uno de los dos grandes equipos de Europa junto al Real Madrid, pues fue perdiendo peso, llegó a varias finales, las perdió y ahora mismo no se le puede exigir jugar finales internacionales al Benfica, que ya suficiente hace muchísimo, metiéndose otra vez por segundo año consecutivo a cuartos de final, tomando en cuenta el plantel que tiene y sobre todo el tener que vender a sus figuras cada temporada. Imagínense que el Real Madrid o que el Bayern o que el City o el que sea de los equipos que están arriba porque compran y no tienen que vender. Son excepcionales sus ventas, ¿no? Y porque quieren, en la mayoría de los casos. Cuando eres el Benfica y vendes todos los años a tu mejor jugador, es imposible aspirar a lo que está aspirando otra vez. Que cuando te metes a cuartos de final, aunque no seas favorito, pues tienes un camino mucho más corto para lograr acabar con esa maldición. Y sobre todo cuando juegas como juega el Benfica. Normalmente a los equipos de Roger Schmidt se le complican las temporadas porque a medida en que empiezan muy bien se van cayendo y este Benfica por ahora está siendo la excepción. Brilla. Si algo hizo la fase de octavos de final fue ratificar su candidatura. Yo decía en el Power Ranking de hace unas semanas que lo presumo porque por una vez me equivoqué y al equivocarme salió prácticamente todo bien. No tuve prácticamente errores en mi Power Ranking de octavos de final. Ahí puse al Benfica como sexto lugar, tomando en cuenta la gran fase de grupos que hizo el cuadro encarnado, que quedó por encima del Paris Saint-Germain, que eliminó además a la Juventus y ratifico, ¿no? Y sobre todo después de esos dos grandes partidos de octavos de final, sí contra un rival menor, pero el Bruja no fue rival menor en la fase de grupos, por algo dejó fuera al Bayer Leverkusen y sobre todo al Atlético de Madrid. Igual le pasó por encima el equipo de Lisboa y ahora el Benfica pues tiene un reto más importante, pero llega con un fútbol que lo avala. Vamos a ver qué pasa de aquí a un mes. Con el Inter ocurre justo lo contrario. El Inter, yo en ese Power Ranking lo ponía en quinto porque a pesar de ciertas inconsistencias me parecía un equipo del que nos podíamos fiar y todavía, ¿no? El Inter es un equipo sólido que depende demasiado del contragolpe, eso sí, y que no tiene el grado de intensidad, ni mucho menos que sí tiene el Benfica. El Benfica es un equipo que presiona, que ahoga, y vamos a ver si el Inter está preparado para ello. Tiene una salida muy limpia, entrenada desde los tiempos de Conte, pero no es un equipo que no esté propenso al error, y eso lo podría aprovechar el Benfica. No llega en su mejor momento, se enfrenta otra vez a un equipo portugués, el Inter, ya venció, pero con problemas al Porto, una eliminatoria de mínimos, donde pasaron muy pocas cosas en la ida, que pudo resolver con un gol antes del final de ese partido jugado en el Giuseppe Meazza, y en el segundo encuentro, en el de vuelta, pudo contener al Porto hasta los minutos finales. En los minutos finales logró su pase de milagro porque hubo postes a mansalva, porque hubo alguna intervención de Onana, porque honestamente el Sporting Club de Portugal mereció como mínimo un empate global que habría mandado todo a tiempo extra, y con esa dinámica
lo más probable es que el Inter hubiera quedado fuera, pero no fue así. Pudo sobrevivir, pero tendrá que mejorar mucho, mucho para poder vencer al Benfica, lo que le alcanzó con una buena dosis de orden, pero una dosis aún mayor de suerte en contra del Sporting seguramente no va a ser suficiente en contra del Benfica, y a su favor, como el de todos, a favor o en contra, de todas formas depende de la dinámica, ¿no? Puede ser en contra del Benfica. Si se jugara la eliminatoria mañana mismo, Benfica sería mucho más favorito. Pueden pasar muchas cosas y pasarán muchas cosas de aquí a un mes, pero ahora mismo el Benfica, a pesar de que cierre en Italia, creo yo, debe ser considerado favorito para meterse a semifinales. Bueno, sería obtuso de mi parte ponerme a analizar a mucha profundidad un duelo hipotético que no sabemos si va a ocurrir o no, pero ya que estoy aquí, sobre todo que ustedes me hacen el favor a estas alturas de seguir aquí, pues juguemos a vislumbrar cómo sería este gran duelo, otro gran duelo entre Pep Guardiola y el Real Madrid. Lo mismo que avala al Real Madrid para meterse a semifinales aplica en contra del Manchester City en una hipotética eliminatoria de semifinales, ¿no? La grandeza, la capacidad de meterse ya en el cerebro del rival, de preacondicionarlo. Habría que ver, ¿no? Obviamente, cómo se pudiese dar la victoria del Real Madrid sobre el Chelsea en cuartos de final para ver si no sigue creciendo esta bola de nieve que ya condicionaría, ¿no? Inmediatamente a su próximo rival, en este caso el Manchester City. Si el Real Madrid llega otra vez tras remontar, pues olvídate, ¿no? El momento de que el Manchester City mete el primer gol, problemas. Pero si el Real Madrid te mete el primer gol, mayores problemas. Y es un cuento de no acabar. En algún momento de la historia, así como hizo el Ajax, como hizo el Chelsea de Tuchel, como hizo el propio Manchester City de Pep Guardiola, hay que parar al Real Madrid. Y son muy pocos los equipos capacitados para hacerlo. Y se supone que el City es uno de ellos, a pesar que el mismo hándicap del que les hablaba hace minutos en contra del Bayern Múnich, pues aplica y más en contra del Real Madrid, porque si les decía que quizás el peso de la camiseta y la historia contra el Bayern no pese tanto al tratarse de cuartos de final, en semifinales pues pesa más, y la camiseta del Real Madrid pesa más que la del Bayern Múnich, si cabe. Pero bueno, llegados a esta instancia y con el City sabiendo ya en el pasado lo que es eliminar al Real Madrid, sin olvidar que en el último año fue el Real Madrid el que eliminó al City de una manera formidable, difícil de digerir. Bueno, si se vuelve a dar ese enfrentamiento, creo que el City ahora sí debería estar preparado para evitar que ocurriera lo que pasó en 2022 y sobre todo teniendo la garantía de jugar ese partido de vuelta en casa. Creo que eso puede hacer la diferencia para que el Manchester City, que es mejor equipo en general que el Real Madrid y que debería seguir siéndolo de aquí a un par de meses, se meta a la gran final. Benfica contra Napoli, una semifinal soñada, ¿a poco no? Porque son dos equipos que juegan muy bien, son los cuadros revelación. Aseguraríamos ver a uno de estos enfrentando a un gigante en la final en estos tiempos de Superliga o de planes de Superliga, donde para nada entraban en planes ni uno ni otro, ni el Benfica con toda su historia, ni el Napoli con toda su tradición. Al final de cuentas, que uno de esos dos pueda meterse a la final sería enorme. Pero lo mejor de este sorteo es que si quedan fuera, si al final nos tenemos que conformar con que se metan a semifinales el Milan y el Inter, vaya consuelo, ¿no? Vaya pedazo de semifinal también tendríamos, y eso es lo mejor del sorteo de los cuartos de final. Que hagamos la combinación que querramos, creo que todas son altamente atractivas y sería muy bueno ver al Napoli o al Benfica, incluso al Inter o al Milan, enfrentar al gigante de en turno, que ya da igual que sea el Bayern o el Real Madrid o el City o el Chelsea. Va a ser seguramente una gran final también, sea cual sea la combinación, por estos ingredientes, ¿no? De tener de un lado de la llave a los equipos menos favoritos y del otro lado a los últimos campeones, a los más poderosos. Ahora, preanalizando un duelo que quizás nunca ocurra, yo creo que apuesto por el Napoli más de lo que apostaría si el partido semifinal fuera
Napoli contra Inter. Por ejemplo, creo que el Inter se le puede complicar mucho si es que llegase a eliminar al Benfica. Serían malas noticias para el Napoli, no solamente porque ya le ganó y es uno de los pocos equipos que le ganó y además le ganó bien, sino por todos los elementos de los que ya hablé en el partido contra el Milan y que contra el Inter podrían ser más crudos en contra del Napoli. Estar en contra del Inter con un gol de diferencia, que el Inter meta el primer gol, no te conviene. Y el Napoli, insisto, está por probarse, ¿no? Ante un escenario como este, en el que tenga que remontar, en el que el tiempo se le acabe, porque todo siempre lo tiene bajo su control. Y en la Champions, lo normal es que en algún momento tenga que remontar o asegurar su victoria, sufrir en los últimos minutos, algo que no pasa nunca en la Serie A y en esta temporada tampoco en la Champions League ante los grandes rivales a los que se ha ido enfrentando el Napoli. Los ha solventado a todos de maravilla. Así que otra vez, ese es seguramente el mayor peligro que tiene el cuadro napolitano, pero no estoy analizando el partido contra el Inter. Ahí ya les digo que para mí el Napoli no sería favorito contra el Inter de Milán, pero contra el Benfica, ¿qué es lo que mejor hace el Benfica? Dentro de todo, la presión alta. Presiona muy bien arriba el Benfica. ¿Y qué es lo que mejor hace el Napoli? Hace muchas cosas demasiado bien, como para decir una sola, pero entre ellas la salida con el balón ante la presión alta del rival. Son Houdini, ¿no? No importa la presión a la que le sometan, salen jugando rápido y encaran pronto la portería rival y están del otro lado del campo, a pesar de presión que ves a los equipos ejercérsela al Napoli y se quedan preguntando cómo salieron de esta, ¿no? Pero con el nivel de forma y de fútbol y de automatismos que tienen tanto Di Lorenzo por una banda como Mario Rui por la otra, y la combinación que pueden generar con Zielinski o con Sambo Anguissa o con Lobotka, al que no le quitas un balón, realmente el mayor potencial, el mayor hándicap a favor del Benfica, creo que no le va a servir del todo en contra del Napoli, y ahí, en ese hipotético duelo, estaría la hipotética clave que metería al Napoli en la gran final de la Champions League. Y esta sería la gran final. No, ni yo me la creo. Imagínense lo que sería esta final entre el Manchester City y el Napoli. Una final de altos vuelos en toda la extensión del término. Amenaza con ser una de las grandes finales de la historia y la verdad es que no me quiero ilusionar. Ya me puse emocionado como si estuviera medianamente cerca cuando todo esto está en mi imaginación. Pero bueno, para cerrar este video, imagínense que llegaran a la final estos dos equipos, ¿no? Creo que esto haría feliz a todo el mundo, a todos los que no fueran, obviamente, aficionados del Madrid o del Chelsea o del Bayern o del Milan o del Benfica o del Inter, ¿no? Que son los que quedarían eliminados para que se pudiera dar esta final. Seguramente no le haría mucha gracia a la mayoría de los aficionados del Manchester United, por obvias razones, o del norte de Italia. Pero salvo esas excepciones, es la final soñada, creo yo, para cualquier espectador imparcial. Sería una final entre dos equipos que no han ganado nunca la Champions League. Sería una final absolutamente inédita. De hecho, entre los dos hay una sola presencia en la final de la Champions, y esa se dio cuando el City recientemente perdió hace un par de años ante el Chelsea. Y dentro de este contexto, en este marco, pues está claro que el City tendría todavía mayor presión, pero a la vez pasaría a ser el grande, ¿no? Ya este asunto es que no tiene el peso de la historia, pues el rival tampoco, y eso podría aligerar en algún momento que la final se definiera solamente por juego y por punch. Si va a ser por juego, pues el Napoli. Si va a ser por punch, pues el equipo donde juega el noruego. Aunque Osimhen y Kvaratskhelia, y es que imagínense eso, ¿no? Osimhen y Kvaratskhelia contra Erling Haaland y Kevin De Bruyne. Es que qué final, ¿no? No quiero ni seguir hablando porque cuando no ocurra me voy a decepcionar mucho. Pero bueno, supongamos que le atino, que por una vez sigo con mi buena racha que ya tuve en el Power Ranking de los octavos de final y resulta que sí, que esta es la final. Bueno, pues sí que creo que la clave está en Erling Haaland. Lo he dicho durante muchos momentos a lo largo de la temporada, y es que es eso. Puede ser en la final contra el Napoli o contra el que sea, o antes en la semifinal contra el Real Madrid, o si toca contra el Chelsea,
o incluso en cuartos de final contra el Bayern Múnich. Y puede ser que se quede ahí, ¿no? En cuartos de final y adiós historia. Pero son los centímetros en los que no apuntó bien en el momento clave el Kun Agüero, porque por más goles que metió Kun Agüero y por más que es un jugador sensacional e histórico para la memoria del Manchester City, en los momentos cruciales a nivel Champions League nunca pudo aparecer. Y cuando apareció, falló. Como falló muchas veces Gabriel Jesús y muchos de los jugadores que tuvieron goles que marcaron la diferencia entre seguir avanzando y no en el Manchester City. Entonces, sin ir más lejos, la gran diferencia para que el City pueda avanzar a la final, hipotéticamente enfrentando al Real Madrid, si es que se cruzan en semifinales, es que esta vez, a diferencia del año anterior, Erling Haaland está jugando. Y Erling Haaland no debería fallar ni la mitad de todos los goles que falló increíblemente el Manchester City en el partido de ida de las semifinales en contra del Real Madrid el año pasado. Falló increíble y de todas formas metió 4 goles, ¿no? Por eso llega Erling Haaland. No llega a meter 50, 60 o 70 goles, que está muy bien. Y no sé en cuántos va a acabar. Pero la diferencia no va a ser que meta 50, 60 o 70 goles en su primer año en la liga inglesa, sino que ese disparo, esa jugada, que puede ser en cuartos o en semis o en la gran final, digamos que es en la gran final en contra del Napoli, esa va a ser la diferencia. ¿O no? Si al final Erling Haaland, con todo lo que hace a lo largo de los partidos y de las temporadas y del año a año y los récords que va a romper, pero si llega ese disparo que falló el Kun, que falló Gabriel Jesús, que fallaron tantos, y también lo falla Erling Haaland, pues al final no habrá gran diferencia. La apuesta es que en ese momento, en esos centímetros, en ese disparo, se marque la gran diferencia entre seguir avanzando o no, entre salir campeón de la Champions League o no. Y Erling Haaland seguramente será la clave en esta hipotética final entre el Manchester City y el Napoli. Pero bueno, ya me adelanté demasiado. Vamos a ver si esto ocurre. Si el Napoli pierde esa final, pues ojalá esta historia no se acabe ahí, que al contrario, ¿no? Sea solamente el primer capítulo de una historia que todavía tenga mucho que contar y que el Napoli para la 2023-2024 no solamente tenga en mente defender el Scudetto, sino conseguir esa Champions que no pudieron conseguir en 2023. Pero sí, está claro que ya me adelanté más de la cuenta. Los que no tienen que adelantarse pueden ya mismo suscribirse al canal, son ustedes, así que háganlo, activen la campanita de notificaciones, recomienden este video y este canal en general, y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.